Bien, 9:36 de la mañana. Vamos a charlar, por supuesto, vía telefónica con Carlos Scioldi de la Comisión Gremial de ese lugar emblemático de lucha que tenemos los rosarinos y rosarinas, que es La Toma. Carlos, Santiago Garat te saluda de Poner a Pava. ¿Cómo te va? Muy buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones. No, por favor, muchísimas gracias a vos por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es cómo está La Toma, cómo fueron transitando estos meses tan extraños para todos, ¿no? Incluso a nivel mundial. No, bueno, usted lo dice. Justamente nosotros hoy asistimos a una situación internacional que recién empieza, dramática, por culpa de una epidemia de un virus que puso en jaque la economía, o sea, sí. Evidentemente una economía, como dijo el presidente de la Nación, una economía que debía funcionar bastante mal para que un virus la destruya de la manera que la ha destruido. Entonces, ante esa circunstancia, nosotros, como parte del movimiento obrero y popular, soportamos una situación de agravamiento de todos los males que veníamos teniendo del gobierno anterior, que ya era muy malo para cualquier sector popular. Entonces, bueno, la única salida de esto es profundizar la solidaridad con todos los sectores populares, la utilización social. Por eso hemos abierto el lugar para que más organizaciones populares se instalen ahí. Tenemos la enorme alegría de que en este periodo el sindicato de custodios, la Unión de Trabajadores de la Tierra, varios colectivos de trabajadores, el horno está para bollos, se han instalado definitivamente a funcionar junto a nosotros, con lo cual, como siempre decimos, la única salida ante las situaciones difíciles es profundizar la solidaridad entre los sectores populares. Y bueno, y eso estamos haciendo. Bien. Imaginamos que hubo que, adaptarse, por supuesto, en los primeros momentos, en la cuarentena más rígida, pero después se fueron abriendo las puertas. Sabemos del mercado popular, porque estuvimos ahí con el móvil cuando cumplieron hace poquito, creo que eran 5 años. 5 años que ellos están funcionando con nosotros. Sí, 5 años que están ahí. Bueno, sigue siendo un lugar en el que fluye y mucho la solidaridad, Carlos, la Toma, ¿no? Sí, y cada vez creemos que es la única política frente a estas circunstancias difíciles. Nosotros creemos que hoy, frente a esta situación que vive el mundo, hay dos salidas. Que los trabajadores no paguemos el costo del desastre que se está produciendo, y que lo deben pagar los grandes millonarios que incluso están haciendo enormes y grandes fortunas bajo estas circunstancias. Por eso hay que poner todo tipo de presión fiscal, recaudación impositiva, gravámenes especiales, lo que sea, pónganle el nombre que quieran, sobre sus bienes y sus fortunas. Y por el otro lado, los sectores populares profundizar la solidaridad para llevar adelante las circunstancias. Perfecto. Son las dos. O sea, en este sentido, creemos que el impuesto a la riqueza no es solamente una buena idea. Es el único camino para que no paguemos los humildes el costo de este desastre que la epidemia está generando y va a generar, inevitablemente. Bien. Te pregunto, porque siempre hay que preguntártelo, porque La Toma siempre está ahí. ¿Cómo está la situación, digo, de lo edilicio, de la expropiación? Todo está, aquello? como siempre, con una ley de expropiación a favor nuestro, declarada inconstitucional, y una orden de desalojo desde hace 19 años que no nos la sacan y que nosotros vamos a seguir resistiendo. Es así. Sí. Lo hablamos muchas veces. Bueno, pero Carlos, en realidad uno de los temas que queríamos tratar con vos, como referente también de los sectores populares y de trabajadores y trabajadoras, es cuál es la opinión, si es que la han consensuado, seguramente lo han charlado, respecto de esta iniciativa del gobierno provincial de adherir a la ley de ART. Bueno, es un error más del gobierno provincial en contra de los trabajadores. Es un nuevo error que perjudica a los trabajadores. Primera cuestión, esto de adherir a la ley provincial es una engaña pichanga. Adherir a una ley nacional es una tramoya
para sortear de que esos procedimientos que hizo el gobierno de Macri frente a la ley de riesgo del trabajo están declarados inconstitucionales. Entonces, para violar la inconstitucionalidad se inventa ese artilugio de que las provincias adhieran. ¿Se entiende? ¿Por qué es inconstitucional? Porque ya de por sí, cuando un trabajador se accidente, no va a tener derecho a reclamar una indemnización, sino que solamente serán las comisiones que manejan las propias empresas aseguradoras las que dictaminarán si ese accidente le corresponde una indemnización, cuánto, etcétera. Es decir, que la propia compañía aseguradora, que son las ART, se transforman en juez y parte para definir si al trabajador le corresponde o no alguna indemnización o si tuvo o no algún accidente. Lo cual es inconstitucional y por eso fue declarado inconstitucional. Y ahora se inventa este artilugio de adherir provincialmente para violar la inconstitucionalidad. Es decir, una vez que una inconstitucionalidad es a favor de los trabajadores, inventan una tramoya para no cumplirla. Por eso es absolutamente falso, falaz. O sea, hay un argumento que dice, bueno, pero ahora los trámites van a ser más rápidos. Sí, porque no te van a pagar nada, claro que van a ser más rápidos, porque te quitaron un derecho, pero eso que es pistola, que eso. O sea, es dramático, es tristísimo esta vuelta y la forma en la cual se está llevando adelante. Por eso no es casual que los principales grupos concentrados económicos estén festejando esta tragedia que se quiere perpetrar desgraciadamente con el aval de diputados y senadores de partidos políticos que dicen ser defensores de los intereses populares. Eso es muy triste, sí. Primera cuestión. Pero de por sí nosotros también tenemos otro planteo, que esto, usted sabe, yo soy secretario gremial de la CTA de los trabajadores, y hay un planteo más. Esto nos lleva inmediatamente a discutir el tema de la ley de riesgo del trabajo, porque estamos hablando de esta adhesión de la provincia a un procedimiento inconstitucional de la ley de riesgo del trabajo. Pero la ley de riesgo del trabajo, ya de por sí, es una ley nefasta. Yo le voy a dar un ejemplo. Se quemó una vez un establecimiento. Fallecieron 2 personas por asfixia, un trabajador y una clienta. La clienta costó en indemnización una cifra millonaria. El trabajador 50.000 pesos. Ese es el problema de la ley de riesgo del trabajo. Pone a los trabajadores en una situación absolutamente de ciudadanos de segunda. O sea, hay 2 tipos de acceso a la justicia frente al riesgo laboral, frente al riesgo o a un accidente. Si te quebras una pierna siendo cliente, tenés un monto indemnización. Si sos trabajador y estabas bajo el horario de trabajo, ya tenés un tope que te pone como un ciudadano de segunda. Entonces tenemos que discutir muy seriamente este modelo de ARTs, que lo único que han hecho es multiplicar exponencialmente las muertes en accidentes de trabajo en el país. Y eso es evidente, hay casi 2 muertes diarias, cada 12 horas hay un muerto en algún accidente laboral. Y empresas de riesgo del trabajo que multiplican sus ganancias. Y a su vez también incluso grandes sectores empresarios que están pagando una cuota como si fuera a una protección mafiosa para una empresa aseguradora que está lo único haciendo engordando sus bolsillos. Entonces tenemos que discutir nuevamente el modelo de la seguridad y la higiene laboral. En ese sentido, la CTA está planteando la necesidad de implementar los comités mixtos de higiene y seguridad laboral en todos los lugares de trabajo. Ajá. Esa es una cuestión que nosotros estamos planteando que debe plantearse ya nacionalmente. La única manera de cuidar... Usted lo ve ahora con el coronavirus. Sí. ¿Cuál es la empresa que ha infectado el Gran Buenos Aires de manera canallesca? Coto. ¿Cómo lo hizo? Y porque la gente tiene que ir a trabajar enferma, es normal y habitual. Esas bestias peludas que usted ve en la televisión, que son los gerentes de Coto y los gerentes de cualquier supermercado. Bestias peludas porque los han filmado gritando como unos desaforados, amenazando gente, y lo hemos visto todo. Sí. Esos tipos, si vos vas y le decís, mirá, tengo 38, no sé si voy, ¿sabés la patada que te ponen? Digo, y no lo digo literalmente, lo digo seriamente, son unas bestias, unos animales, sin ni me ofender a los pobres animales. Y ese tipo de verdugueo
Cuando una persona tiene pie, por eso el coronavirus se desparramó en los supermercados de esa manera. Sí. O sea, estamos asistiendo a un proceso de infección muy grande en el conurbano bonaerense y gran parte se dio en esas circunstancias. Esto es lo que tiene que discutirse, porque hubo un gran avance en conseguir que la ART considere al COVID como una enfermedad laboral. Pero ¿de qué sirve si después no se aplican las medidas de seguridad, tanto ante esta circunstancia de la epidemia, como también cuando te mandan a cavar un pozo en un lugar que se va a desmoronar, como ocurre cada 2x3 acá en el cordón industrial de San Lorenzo? Bien. Carlos, ¿qué ocurre en otras provincias? Seguramente ustedes tienen esa información en cuanto a este tema, por supuesto, de la ART. Hace tiempo se ha venido adhiriendo. En el gobierno anterior se logró que cuando se inventó este artilugio de violar la inconstitucionalidad con las adhesiones provinciales, muchas provincias adhirieron lamentablemente a esta instancia de procedimiento fraudulento que implementa las reformas macristas a la ley de riesgo del trabajo. Pero la ley ya es de Menem, es decir, es una ley que hace 20 años que está estafando a los trabajadores. Claro. No es un problema nuevo. O sea, vamos a hablar claro. Por eso tenemos la discusión. O sea, es lamentable lo que hace el gobierno de la provincia, pero es lamentable dentro de una situación perjudicial para los trabajadores de larga data, no que empezó ahora. Uh-huh. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo, muchas gracias como siempre por tu tiempo y tus conceptos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos expresar esto, y hay que lograr muchísimos pronunciamientos de muchos sectores populares para ver si frenamos este intento en la provincia y ponemos en discusión estas cosas. Un abrazo grande. Dale. Ahí estaba Carlos Scioldi, referente de, como decíamos al principio, ese lugar emblemático de lucha de la ciudad de Rosario que es La Toma.